Y en vivo. Eh, un segundo en lo que se configura, por favor. Muy bien. Bueno, pues ya estamos conectados en vivo y vamos a dar inicio a esta clase abierta, que va a impartir Luis Roca Yusmet, un gran querido amigo y colega que ya hemos trabajado en varios cursos anteriormente aquí en esta plataforma, Filosofía y Viceversa, que es una plataforma online educativa de divulgación de la filosofía. Entonces, Luis ya hemos tenido el honor de tenerlo en varios cursos anteriormente y ahora pues nos honra con su presencia de nuevo y con un curso más amplio pues sí, de más horas que los anteriores. Es un curso de 20 horas. Son 10 clases en total, que ya al final de la clase les daré los detalles técnicos, pero nada más para anunciarlo de una vez, este curso de 20 horas será del 2 de octubre al 4 de diciembre, los días miércoles, en horario de 11 de la mañana, en horario del centro de México, y 7 de la noche, hora España. Entonces, bueno, pues voy a dar una muy breve presentación del nombre del curso y de Luis Roca Yusmet para que quien no lo conozca todavía eh, tenga una idea de este honor que estamos aquí con él. Bueno, Luis Roca Yusmet, él es de Barcelona, España. Él es escritor y profesor de filosofía. Fue profesor de filosofía 33 años. Ha escrito muchas colaboraciones y tres libros. Estos libros son Redes y Obstáculos en el 2010, Ejercicios espirituales para materialistas, El diálogo imposible entre Pierre Hadot y Michel Foucault en el 2017 y en el 2023, muy reciente, el libro Manifiesto por una vida verdadera. El curso que va a impartir se llama Construirse como sujeto ético desde la modernidad, un horizonte para el siglo XXI. Entonces, bueno, querido Luis, pues muy bienvenido y adelante, la clase es tuya. Bueno, muchas gracias, Vanessa, y por supuesto también a todos los que estáis aquí escuchando. Como ha dicho Vanessa, había dado algunos cursos en esta plataforma más cortos, más específicos, ¿no? Pero bueno, ahora al final me he animado a dar uno más largo, 10 sesiones, como ha dicho ella, de hora y media cada sesión, más media hora de discusión. O sea, un curso muy ambicioso, porque evidentemente es de 20 horas, pero ya el título ya daría para 2000, digamos, ¿no? Quiero decir bueno, que construirse como sujeto ético en la modernidad, un horizonte para el siglo XXI, bueno, ya digo que es una pregunta, o sea, la pregunta de qué significa esto, que ya la pregunta ya da mucho de sí, ¿eh? Porque aquí podemos preguntarnos qué es un sujeto, qué es un sujeto en la modernidad, qué es un sujeto ético, qué es la propia modernidad, que todo esto son preguntas radicales que ya implican mucha reflexión. Y en cierta manera, todo el curso el hilo conductor es esta pregunta. El curso está dividido en dos módulos, ¿eh? Un primer módulo que habla, digamos, de lo que sería de entrada, el imaginario social, lo que llamo el imaginario social, y llamo el imaginario social siguiendo sobre todo a un pensador muy importante, que de hecho no está en la bibliografía, que es una bibliografía orientativa, que es Cornelius Castoriadis, que da esta idea de imaginario social, entendiendo por imaginario social
lo que él dice, las significaciones imaginarias que están detrás de las instituciones, que están detrás de las relaciones de cada sociedad. Ahora aquí estamos hablando de la modernidad, y digo que estamos hablando de la modernidad porque para mí todavía estamos en la modernidad, yo lo llamaría modernidad tardía, pero en ningún caso me parece adecuado hablar de posmodernidad, a menos que entendamos por posmodernidad una corriente de pensamiento, un movimiento cultural, pero si estamos hablando de la etapa histórica en la que estamos, para mí queda claro, y esto también lo iré explicando, que estamos en lo que podemos llamar modernidad. Que esto evidentemente me voy a tomar mi trabajo para explicar por qué digo que estamos en la modernidad, qué es la modernidad, que esto más o menos ocupará el primer módulo, hablar un poco de este imaginario social que hay entre el siglo XVII y el siglo XIX, que es cuando de alguna manera se consolida este imaginario social de la modernidad, que continuará después, continuará lo que podemos llamar la modernidad tardía, sería un tránsito que ya empezaría en el siglo XX y que continuaría ahora en el siglo XXI. Entonces, un poco es explicar qué entiendo por modernidad, qué entiendo por imaginario social de la modernidad y qué papel tienen unos cuantos filósofos en toda esta trayectoria. ¿Eh? Considerando que el filósofo, evidentemente, no es quien crea el imaginario social de cada época, pero sí alguien que tiene que ver y alguien que de alguna manera lo refleja. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso, y en esto, y ahora voy a seguirlo en varias cosas que voy a decir a Michel Foucault, el objetivo del curso es dar una caja de herramientas para pensar la modernidad tardía, pensar lo que es y también pensar qué significa hoy un poco esta apuesta ética de la que hablo en el curso, ¿no? Construirse como sujeto ético, ¿no? Plantear un cierto, digamos, horizonte dentro de este nihilismo en el que creo que nos encontramos en esta tardomodernidad, ¿no? Y que de alguna manera apunta a Nietzsche y de esto también hablaremos, ¿no? Bien, entonces, caja de herramientas quiere decir dar ideas. ¿Dar ideas para qué? Dar ideas para analizar y también dar ideas para estas ciertas propuestas, digamos, de transformación, ¿no? Por tanto, esto sería como compartir, digamos, estas herramientas conceptuales para poder pensar digamos, como he dicho antes, el mundo en el que estamos hoy y las salidas que tiene. En este sentido, continúo un poco con Foucault. Foucault plantea que hay digamos, dos maneras posibles de entender la filosofía y que estas maneras posibles ya son las que apuntaría Kant, que de alguna manera podemos considerar como yo creo, el filósofo más representativo, más paradigmático de lo que sería la modernidad, ¿no? Y aunque Kant no lo diga explícitamente, Foucault considera que lo que hace Kant son dos cosas. Por una parte, lo que llama un análisis de la verdad, que es la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, lo que sería un poco como, digamos, la filosofía más académica, la filosofía más ligada a toda esta tradición de preguntas ontológicas, metafísicas por la verdad. Que esta no es, digamos, la vía que elige Foucault, ni es la vía que yo planteo, digamos, en mis trabajos, ¿no? Y la otra es lo que él llama una ontología del presente, una ontología de la actualidad que considera que Kant también hace con algunos textos, como por ejemplo el conflicto de las facultades o por ejemplo qué es la ilustración. ¿Qué quiere decir pensar el presente?
Y para pensar el presente hay que hacerlo de una manera, digamos, híbrida. Es decir, para pensar el presente no solo lo hacemos como sería, digamos, en este análisis de la verdad, basándonos sobre todo en la tradición filosófica, sino de una manera más, digamos, en contacto, en relación con otras disciplinas. Por ejemplo, en mi caso, pues con el psicoanálisis, con las ciencias sociales, y de alguna manera esto nos permite hacernos preguntas, digamos, sobre el presente. La pregunta que yo me hago, pues es la que de alguna manera da título, digamos, al curso. ¿Qué quiere decir hoy construirse como sujeto ético? Que evidentemente es una pregunta y es una propuesta. Pero vamos a ver, para esto voy a seguir también, y en esto continúo con la propuesta de Foucault, un método genealógico. Vamos a ver, ¿qué quiere decir un método genealógico? El método genealógico que Foucault yo creo que explica muy bien y que de alguna manera se inspira, digamos, en Nietzsche, pero yo creo que él le acaba de dar el punto más interesante. O sea, el método genealógico quiere decir partir del presente, o sea, de esta ontología del presente, de esta pregunta por el presente, cómo construirse hoy como sujeto ético, y a partir de aquí buscar un hilo conductor que nos lleve, digamos, que nos lleve al pasado, es decir, que nos lleve al pasado para entender este presente, pero no en el sentido, digamos, de una reconstrucción histórica. La genealogía no es lo mismo que la historia. O sea, la historia quiere decir que yo me voy a Roma, a la Roma, por ejemplo, imperial, intento reconstruir lo que allá pasó. Intento reconstruirlo, evidentemente, con las limitaciones que pueda tener, pero el objetivo es esta reconstrucción. En cambio, el método genealógico es deliberadamente parcial. Porque el método genealógico quiere decir que yo hago la pregunta y busco un hilo conductor en el pasado que me permite entender la pregunta que yo hago desde el presente. Por lo tanto, en la genealogía siempre hago las preguntas desde el presente. En este sentido es parcial. Evidentemente, la genealogía no puede ser incompatible con la historia, o sea, no se trata de inventarse nada ni de negar nada de lo que ha pasado, pero ya es buscar una determinada línea. Por lo tanto, en este curso que yo pregunto por qué significa construirse hoy como sujeto ético, pues sigo un determinado hilo conductor. Quiero decir que no hablo de todo y a lo mejor no hablo de cosas que son importantes, ¿no? Pero este hilo conductor es el que me sirve a mí para hacerme la pregunta. Entonces, en el primer módulo, lo que voy a intentar de entrada es preguntarnos sobre el imaginario social con el que se inicia la modernidad. La modernidad es algo que se inicia en Europa y que poco a poco se va globalizando. Y la modernidad tiene un imaginario social que básicamente es una ruptura con lo que serían las sociedades tradicionales. Antes de la modernidad, poco o mucho, podemos considerar que todas las sociedades son sociedades tradicionales, sociedades, o en algún caso he dicho sociedades arcaicas, es decir, son sociedades en las cuales hay una comunidad cohesionada en base a una tradición. Esto lo podemos, evidentemente es una definición muy general, pero bueno, esta definición tan general de alguna manera me sirve para ver un poco la ruptura que se da. Es decir, nosotros podemos hablar de la China imperial o podemos hablar de una tribu de Amazonas y en este sentido sí que serían comunidades cohesionadas en torno a una determinada jerarquía, a una determinada tradición. A partir del siglo XVII se inicia en Europa un proceso, que es el proceso de la modernidad, en el que todavía estamos. Por esto yo no quiero hablar de posmodernidad, porque creo que toda esta lógica de la modernidad que se inicia en el siglo XVII, que se va globalizando y que rompe, digamos, con esta idea de comunidad y de sociedad
tradicional, estamos todavía en ello y todavía se está globalizando, ¿no? Por lo tanto, eh, me pregunto de entrada, y esto me lo voy a preguntar en el primer módulo, ¿qué es lo que implica, qué es lo que produce, qué es lo que significa en nuestro imaginario, como plantea Castoriadis, esta modernidad? Por ejemplo, voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, la modernidad, una de las cosas que plantea es lo que se llama la revolución científica. La revolución científica, que se inicia en el siglo XVII, es algo que va a significar que se está dando en Europa un modelo científico con un lenguaje que es un lenguaje universal, que es el lenguaje de las matemáticas. Es decir, la ciencia se convierte en algo universal. Si entendemos por ciencia la observación, hacer hipótesis, incluso experimentar y todo esto, pues, evidentemente esto se daba en Grecia, esto se daba en China, esto se daba en muchas sociedades. Pero todas estas sociedades, de alguna manera, incluso en la europea, está vinculada, digamos, a determinadas categorías, a determinados significados imaginarios. Por ejemplo, la europea está vinculada pues, a Aristóteles, la china está vinculada pues, a las ideas del yin, del yang, los cinco elementos. Es decir, hay toda una serie de significaciones imaginarias que de alguna manera acompañan a cada uno de todos estos procesos que se están dando y que podríamos llamar de alguna manera ciencia. Pero a partir de esta revolución científica que se inicia con Galileo y con Newton, es el lenguaje matemático el, el lenguaje, digamos, de la ciencia. Y así se ha globalizado, digamos, en todo el mundo. Lo cual ha dado lugar también a una serie de cambios tecnológicos. Esto es un elemento importante de la modernidad. Otro elemento importante de la modernidad es la aparición de lo que podríamos llamar, y en esto voy a seguir a un economista, un sociólogo, historiador, que murió hace poco, que es Immanuel Wallerstein, la economía mundo capitalista. Y la economía mundo capitalista significa, a la larga, que todo funciona, igual que decía hace un momento que con la revolución científica se impone un lenguaje universal que es el de las matemáticas, con la economía mundo capitalista se impone otro lenguaje universal que es el del dinero. Es decir, todo se mercantiliza, todo se va mercantilizando cada vez más y todo tiene una medida única a nivel mundial que es el dinero. Luego también podríamos hablar, por ejemplo, de algo que también se va generalizando, algo que se va universalizando, que es el derecho. Cada vez se entiende más el derecho no como algo que corresponda a una determinada sociedad, a unos determinados grupos, sino algo, digamos, universal. Podemos ver, por ejemplo, con algo que ocurre, de hecho, más tarde, en el siglo XX, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que evidentemente en este proceso que va del siglo XVII al siglo XIX, que hablo en el primer módulo, ya se están dando las bases. Y finalmente, una cuestión muy importante que es la cuestión de la importancia del sujeto y del individuo. Entonces, lo que se está dando es, con la liquidación, digamos, de las sociedades tradicionales o la liquidación progresiva, se está eliminando, digamos, lo que podríamos llamar el elemento particular, la parte, el grupo. Es decir, cada comunidad, la comunidad medieval, China, la India, todo lo que queramos, eran comunidades que se definían en función de lo particular. Lo particular quiere decir ser parte, lo que era cada comunidad. Evidentemente, no era lo mismo, o sea, ser un europeo en el siglo XIV que ser un chino en el siglo XIV, que ser un indio, porque eran sociedades que estaban
muy delimitadas por este carácter de la tradición y este carácter de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa a partir de la modernidad? Que de alguna manera, digo de alguna manera, porque también veremos que reaparece, por ejemplo, en forma de nacionalismos, este carácter de grupo, pero lo que dominará será como lo singular, lo individual, lo subjetivo por un lado y por otro lado lo universal. Lo universal de la ciencia, lo universal del dinero, lo universal del derecho. Y yo creo que esto es la gran transformación que se da en el imaginario social. Entonces, en el primer módulo, hablando del primer módulo, ¿no? Que es lo que estoy explicando a nivel, digamos, filosófico, que es lo que trataremos, ¿no? Aparecen dos figuras ambiguas, que ya explicaré por qué estas figuras son ambiguas y en qué sentido, en el siglo XVII, que es la de Descartes y la de Hobbes. Eh, y a partir de aquí, digamos, a partir de aquí, aparecerá, yo creo, un cierto proyecto emancipatorio que será de hecho lo que pienso que tiene, digamos, de bueno la modernidad, ¿no? Un cierto proyecto emancipatorio que será una idea de autonomía del sujeto, de democracia, una idea republicana del funcionamiento social, que esto estará en contraposición con otra cosa que también aparecerá en el imaginario social, que también será el resultado de lo mismo, que sería como una visión, digamos, individualista, liberal, capitalista, ¿no? Entonces, intentaré, hablando del siglo XVII y XVIII, cómo hay una serie de pensadores, de filósofos, que de alguna manera intentan teorizar, conceptualizar como este proyecto que, como digo, sería emancipatorio. Es decir, si nos liberamos de la comunidad, de la sociedad tradicional, vamos a caer en algo mejor o en algo peor. Las dos cosas son posibles, ¿no? Entonces, este algo mejor, que sería un cierto proyecto, digamos, emancipatorio del sujeto, del individuo, lo que llamaban la libertad de los modernos, pero claro, la libertad de los modernos también puede dar lugar a este individualismo, capitalismo, que un poco sería, digamos, la parte negativa, ¿no? Entonces, hablaré primero de Spinoza, que creo que será el primero que apunta esta línea, digamos, emancipatoria en la modernidad, y luego también de la Ilustración, lo que iría desde Locke hasta Kant. Entonces, yo creo que el siglo XVII y XVIII se apunta a este proyecto emancipatorio interesante. En el siglo XIX aparece la crisis también de este proyecto, el proyecto ilustrado. Por una parte, pensadores como por ejemplo Schopenhauer, Kierkegaard hasta Nietzsche. Por otra parte, hay un planteamiento en el siglo XIX de retomar, digamos, este proyecto ilustrado, pero dándole también digamos, una dimensión política, que sería un poco lo que plantearían Mill y lo que plantearía Marx. Un poco aquí, entonces, una sesión la dedicaré a hablar un poco entre la reforma que propone Mill y la revolución que propone Marx, ¿no? Y un poco con esto, digamos, acabaría el primer módulo. El segundo módulo entraríamos bueno, el primer módulo también lo acabaría un poco llegando a unas ciertas conclusiones de todo esto que hemos estado desarrollando, ¿no? Y el segundo módulo hablaría del siglo XX y me centraría en, primero, hablar un poco de las significaciones imaginarias que creo que se corresponden con este siglo XX y principios del XXI en el que estamos, ¿no? Y luego me centraría en cada uno de las tres sesiones, ¿no? Porque de hecho cada módulo tiene 5 sesiones, una que es un poco, como he dicho antes, entrar en lo que sería este imaginario y un último para llegar a unas ciertas conclusiones. En estos tres módulos hablaría, por una parte, de la aparición de mujeres
mujeres que piensan y que plantean alternativas interesantes que nacen a principio de siglo. Me centraría en Simone Weil, en Hannah Arendt y en María Zambrano. Luego, una segunda clase en la cual volveríamos a retomar este conflicto entre reforma, revolución, entre Mill y Marx, que se replantearía en la discusión entre Camus y Sartre. Eh, y finalmente, otra sesión en la cual hablaría del diálogo entre Pierre Radot y Michel Foucault, que ya es un diálogo centrado en esta construcción del sujeto ético, bueno, lo plantearán, digamos, ya entrado, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y un poco la última sesión sería cómo intentar recoger esto en el siglo XXI y qué es, digamos, lo que nos plantearía. Bueno, lo he explicado muy rápido porque yo creo que lo más interesante es las preguntas que podéis hacer y un poco el diálogo que podemos tener ahora. Muchísimas gracias, querido Luis. Pues ahora tenemos un espacio para preguntas, comentarios. También quienes estén en Facebook en vivo pueden hacer sus preguntas en los comentarios y los leemos. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante, Sergio. Hola Luis, hola a todos. Hola, Eh, hola Sergio. Oye Luis, yo no, digo, los que no me conocen, yo no tengo realmente una formación filosófica, pero me llama la atención que se habla poco de Kant cuando en mi corta visión filosófica, hablar de ética, pues mucho hablar de Kant. ¿Cuál es la razón por la que no se maneja tanto, o no sé si se maneja, aunque aquí en el programa no se observa? ¿Cuál es la razón de no hablar tanto de Kant? Si me puedes contestar eso, por favor. Sí, sí. De hecho, vamos a ver, sí que hablaré de Kant. O sea, fíjate que en cada sesión hay lo que sería la introducción y lo que sería la conclusión. Vamos a ver, cuando estamos hablando de la introducción de este imaginario social, pero también de la filosofía, que sería la primera sesión del primer módulo, hablaré bastante de Kant y en las conclusiones también. Fíjate que las tres sesiones que hay, una hablo de Spinoza, eh, otra hablo, pero cuando hable de Spinoza también hablaré seguramente, bueno, depende de lo que me dé el primero, pero quizás también en relación a Descartes y a Hobbes, o sea, no será únicamente de Spinoza, sino más bien del siglo XVII. Y luego en el siguiente, que es el de la Ilustración, empiezo hablando empiezo hablando de Locke, pero acabaré hablando de Kant y de hecho esta clase sobre todo estará dedicada a Kant. O sea, con lo cual, fíjate que en el primer módulo de las 5 sesiones, de hecho, la primera, la tercera y la última estará Kant bastante presente, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, igual tal como está formulado el curso, queda un poco, eh, Ah, no queda claro, y esto tiene razón, porque de hecho, claro, si lo miras son 5 sesiones, y en una de las 5 sesiones yo solo lo voy a aparecer, de hecho, en la tercera, junto con Locke, con Hume, con Rousseau, pero sí que te voy a decir que Kant seguramente será quien estará más presente, porque tanto en la primera como en la última y en esta tercera también será fundamental. Porque, bueno, evidentemente, hablar de sujeto ético en la modernidad sin hacer una referencia importante, digamos, a Kant, no es posible. O sea, en este sentido tienes toda la razón y te agradezco la pregunta para aclararlo. gracias. Y, Encarnación, adelante.
Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta muy básica. Si no se tiene formación filosófica, como es también mi caso, ¿se puede seguir bien el curso? Hola, Encarna. Sí, por supuesto. O sea, es decir, vamos a ver, yo siempre intento ser claro. Es decir, ahora lo que pasa es que, bueno, como he explicado en 25 minutos tanto, claro, igual esto asusta un poco, ¿no? Porque evidentemente lo que he intentado hacer es un poco transmitir, sugerir, pero seguro que ni los que tienen formación filosófica, ni los que no la tienen, tampoco me han podido seguir muy bien en todo el hilo explicativo. Pero yo diré que sí. Es decir, mis referencias, digamos, a los autores son referencias a ideas básicas y además ideas básicas que yo explicaré. O sea, no lo he pensado como un curso, digamos, dedicado a gente que tiene una formación filosófica, sino simplemente ver un poco desde la filosofía, pero ya digo que en absoluto es necesario ninguna formación filosófica. O sea, cada vez que hable de un filósofo, hablaré, digamos, de ideas concretas que las explicaré. Vale. Y dos cuestiones más, mucho más prácticas. Se comentó al principio que el curso es del 2 de octubre al 4 de diciembre en horario español, peninsular a las 7 de la tarde. ¿Y de cuánto es cada franja? ¿2 horas? De 2 horas. 2 horas. Vamos a ver, es 1 hora y media de explicación más media hora. Pero bueno, vamos a ver, todas las clases se graban. Las clases, o sea, todas las personas del curso reciben la grabación, por si no pueden asistir. O aparte, lo que hacemos, que yo creo que esto ha sido una cosa también bastante interesante, es hacer un grupo de WhatsApp que dura todo el curso. O sea, entonces constantemente se me puede preguntar cosas, pero lo que sí está claro es que cualquier persona que esté inscrita en el curso recibe todas las grabaciones, y si no puede asistir o no puede asistir a una parte, no es problema porque las recibe completas. Ujú. Y ya la última pregunta, igual lo habéis comentado, pero no lo he escuchado. ¿Cuál es el precio del curso? Sí, Encarna, el precio del curso en euros es 84 euros. Ujú. Y Claro. bueno, todas estas indicaciones las daré con más detalle al final, eh, dónde pagar y todo eso, ya lo veremos. Aquí estoy dejando en el chat mi WhatsApp para que por favor por ahí quien esté interesado en el curso, me escriba y ahí ya les daré toda la información esta técnica, los métodos de pago, fechas, todo. Sí, Vale, muy Sí, a amable. ver, el curso yo creo gracias. que es barato. O sea, el curso en México yo creo que tiene un precio razonable, pero claro, cuando lo trasladamos, digamos, a España, yo creo que es un curso, en fin, barato, que me alegro que lo sea, no lo digo. Pero me refiero que el precio, lo pensamos con Vanessa, es un precio razonable para México. O sea, pero entonces es esto, con el cambio de moneda y todo esto, pues para España yo creo que, en fin, está muy bien de precio, digamos. No creo que esto sea ningún obstáculo para nadie. Vale, muy bien, muy amable. Muchas Joder, gracias. claro que esto ha dado porque, claro, al principio yo le comentaba, como ella puso 1.800 que son pesos mexicanos, claro, y hubo gente que me dijo, ostras, es que 1.800 euros el curso, la verdad es un poco caro, ¿no? Pues no, Sí, no, un poco. no llega ni a Sí, 100 euros. así es. Bueno, gracias, Encarna. Javier, adelante. Qué gusto saludarte, verte. Hola, hola, un gusto, el gusto es mío. Bueno, mi pregunta sería, bueno, tengo dos, ¿no? La primera sería, ¿haces distinción entre ética y moral? ¿Y por qué? ¿O por qué no? ¿O por qué no? Y otra pregunta sería, ¿la idea que estás planteando para el curso es descriptiva o explicativa? Y bueno, una última podría ser si vas a plantear una perspectiva crítica también a la hora
de ir avanzando sobre los temas. Muy bien, bueno, excelentes preguntas, ¿eh? La verdad es que me va muy bien para aclarar. Vamos a ver, la diferencia entre ética y moral, evidentemente, es un problema insoluble que da lugar a muchísimas confusiones, porque cada uno lo utiliza en el término que le parece. Por ejemplo, hay libros de Kant que la traducción pone ética y que pone moral, ¿no? Luego tenemos también que, bueno, digamos o sea, entonces en este sentido, digamos, sería lo mismo, ¿no? O evidentemente también en un sentido más académico podemos considerar que ética es el estudio de la moral, entendiendo por moral como el sistema normativo que hay en cada sitio, que esto alguien lo considera que sí y alguien considera que no. Luego tenemos el planteamiento por ejemplo, de Deleuze, que reivindica la ética, por ejemplo, sobre todo de Spinoza, en contra de la moral, entendiendo que la ética pues, sería más bien como un arte de vida, por mucho que evidentemente tengas en cuenta al otro, tenga una dimensión política, y le da la palabra moral, digamos, un sentido como más negativo, ¿no? Un poco también desde la influencia de Spinoza o incluso de Nietzsche. Entonces, vamos a ver, yo utilizo, digamos, la palabra ética porque dentro, digamos, de todo esto, bueno, lo voy a decir así un poco banal, ¿no? Me resulta como más simpática, ¿no? Pero entonces yo ya explicaré lo que entiendo, digamos, por esta construcción de sujeto ético, porque bueno, que de alguna manera, si se da un sentido amplio a la palabra moral, también podríamos decir construir un sujeto, digamos, moral, ¿no? Esto sería la primera pregunta. La segunda pregunta, te diría, y contestaría la segunda y la tercera a la vez. O sea, la perspectiva, digamos, del curso es una perspectiva crítica, no es una perspectiva descriptiva, es decir, lo que intento hacer yo es una visión crítica, digamos, de la modernidad y la tardomodernidad, intentando como recoger lo que yo creo que tiene podríamos decir, de propuesta emancipatoria. Y, bueno, por ejemplo, aquí podía citar a un filósofo que es muy importante y que de hecho no aparece en la bibliografía ni, pero bueno, que antes he citado, que es Cornelius Castoriadis, ¿no? Que define como el proyecto de emancipación de la modernidad como un proyecto de autonomía individual y de autogestión colectiva y de cultura democrática, ¿no? Un poco en este sentido también lo recogería, ¿no? Por lo tanto, sería como un planteamiento crítico de diálogo, digamos, con estos autores. Y también de diálogo, digamos, con los participantes en el curso, ¿no? Por esto digo que ya en principio habría media hora, digamos, para el diálogo. Entonces sería una perspectiva totalmente crítica que justamente es, por otra parte, el planteamiento que tiene Foucault, digamos, de la filosofía y que en este sentido compartiría una mirada crítica, digamos, sobre la modernidad. Sí, Hola, adelante. no sé si me oís. Sí, se Sí. escucha. A ver, yo soy Ana, no salgo por aquí, pero estoy escuchando. Yo entiendo por lo que ha contado hasta ahora Luis que am, atendiendo a este curso, las personas que, como yo, se consideren neófitas en filosofía, pero con una pequeña noción, donde moverse, con sus explicaciones llegaremos a tener más espíritu crítico y a comprender más el mundo al que vamos y cuál y cómo crear nuestra propia ética. Esta es mi expectativa. Yo no sé si estoy orientada o no. Bueno, sí, o sea, sería mucho, o sea, vamos a ver, sí, quiero decir que yo ya, por supuesto, considero que la gente que participa en el curso tiene su sentido crítico, eh,
vamos, los que os conozco, tenéis mucho sentido crítico, tenéis mucha experiencia en el pensar, o sea, por mucho que no estéis introducidos a la filosofía, y por tanto, como he dicho al principio, la cosa sería aportar, o sea, aportar elementos, aportar estas herramientas bueno, un poco lo que o sea, el nombre que daba yo a un blog que tenía antes, que era materiales para pensar. O sea, dar materiales realmente para que se pueda pensar un poco mejor este presente y para que se pueda pensar un poco mejor sobre estos elementos de transformación, digamos, del presente desde un punto de vista crítico. Este es mi objetivo y por supuesto ya digo que todas las referencias que voy a hacer a ideas de filósofos, porque de hecho son a ideas de filósofos, es decir, esto no es hablar de Spinoza ni hablar de Kant, sino es decir, bueno, Spinoza nos da estas ideas, que son ideas, digamos, que yo creo que son interesantes. O Kant nos da estas ideas, que bueno, son ideas con las que podemos dialogar y de las que podemos aprender alguna cosa. Por lo tanto, no es, digamos, tanto hablar de filósofos, porque, claro, si fuera a hablar de filósofos, necesitaríamos más tiempo para hacer una introducción, porque, como has dicho tú y ha planteado Encarna, Sergio, es decir, que yo no estoy partiendo de la base de que se tenga un conocimiento pues, pues, de Spinoza, de Kant, de Locke, y por lo tanto yo utilizaré y explicaré ideas suyas para que las pensemos y para que, como tú has dicho, pues bueno, pueda aportar algo, digamos, pues, a esta capacidad de pensar crítica del presente y de ver de alguna manera, pues, bueno, elementos de transformación que pueden ser interesantes. Bueno, me Gracias por la satisface. pregunta también, Ana, porque evidentemente, o sea, todas las preguntas que estáis haciendo son preguntas que me van muy bien para aclarar, porque como he dicho antes, ya lo he dicho todo muy rápido, esperando lo que está pasando, que me hagáis preguntas que sirven para aclarar mucho más que si lo hubiera intentado hacer yo desde el principio. Muchas gracias. Bien, gracias. Hay preguntas por acá en el chat. Eh, Pregunta Marta, si los materiales de lectura serán proporcionados por nosotros. Bueno, vamos a ver, no, o sea, vamos a ver, el curso en principio es un curso que no presupone ninguna lectura, que no es comentario de textos. Yo he puesto aquí, vamos a ver, algunos Sí, eso yo. textos un poco orientativos, que además son textos orientativos bueno, tampoco, vamos a ver, que tampoco ni es imprescindible y a lo mejor tampoco serán los fundamentales, pero bueno, más que nada para tener alguna cosa para ir leyendo, un poco siguiendo el programa, digamos, a quien le interese. Pero en principio es un curso que está planteado a partir, digamos, de explicaciones orales que son las mías, a partir de lo que vosotros podáis aportar y, o sea, por tanto, será una exposición oral y un diálogo. Por lo tanto, incluso vamos a ver, este grupo de WhatsApp, que es un grupo que en los cursos que he dado siempre ha sido activo, sí que se puede conversar, digamos, sobre asuntos, pero no voy a proporcionar textos ni voy a hacer que la lectura de los textos sea imprescindible para ir siguiendo el curso. A ver, ¿Alguna pregunta más? hola, Sí, soy Ana Ana. otra vez. En el caso de que no solamente me interese a mí, sino a otra persona muy cercana que no tiene ordenador, podemos hacer la petición del curso las dos personas, pero comunicarnos con un solo ordenador. ¿Eso es posible? Sí, claro que sí, Ana. Sin Muy problema. bien, gracias. Sí, a ti. Sí, Javier.
Sí, sobre lo que comentabas del contexto mundial, de lo que sería como el sistema mundo de Wallerstein, va a haber un paralelo para ir orientando también en cuestiones de qué acontecimientos mundiales van a compaginar con qué corrientes y pensamientos filosóficos, alguna cuestión también política, alguna cuestión económica, o es la discusión más apegada a lo filosófico. No, yo intentaré, sobre todo vamos a ver, vamos a ver, en la primera clase de cada módulo, un poco, vamos a ver, dar una visión global. Por ejemplo, el primero que sería siglo XVII al XIX y el otro sería del siglo XX hasta la actualidad. A ver, dar una visión global tanto a nivel, digamos, de contextualización, todos los sentidos que apuntas tú, como, digamos, de lo que pasa, digamos, en filosofía, ¿no? Y cuando vaya hablando de cada uno de los autores, de los filósofos, también haré una contextualización, ¿eh? O sea, la idea es de explicarlo de una manera contextualizada. A nivel de hechos y también un poco con lo que decía antes, ¿no? A nivel de imaginario social, ¿no? Que por supuesto el imaginario social, en el sentido que lo cojo y en el sentido que dice Castoriadis, el imaginario social es algo un poco, es como esta especie de imágenes ligadas a afectos que están un poco en la base, digamos, de lo que serían las conceptualizaciones, perdón, pero que no son exactamente, es algo mucho más, digamos, más irracional, ¿no? Como plantea el mismo Castoriadi, pero algo, por ejemplo, que está muy presente, ¿no? En estas sociedades. Entonces, también hablaré un poco de este imaginario y un poco también digamos, de acontecimientos que me parece que sean importantes resaltar, ¿no? Siempre dentro, digamos, de lo que el tiempo permita, pero siempre sí que en un sentido de contextualizar a nivel de imaginario o de ideología, incluso podríamos decir, y contextualizar a nivel de acontecimientos importantes. Esa sería otra pregunta. ¿El imaginario entonces es central dentro de tu planteamiento de la construcción de la ética en la modernidad? Bueno, digamos, el imaginario sería un poco uno de los elementos fundamentales, digamos, de esta modernidad, ¿no? Y por lo tanto, o de esta modernidad tardía, ¿no? Entonces, entender el imaginario nos permite, pues, entender digamos, el mundo en el que estamos. Aunque, evidentemente, la propuesta son propuestas que intento conceptualizar, por decir de alguna manera, ¿no? Siempre reconociendo la importancia que tiene el tema de la imaginación. Por ejemplo, eh, vamos a ver, una de las filósofas de las que hablaré, por ejemplo, es poco tiempo, pero bueno, hablaré de tres, dedicaré media hora a cada uno: María Zambrano, Simone Weil y Hannah Arendt. Pues, por ejemplo, María Zambrano eh, es interesante también porque plantearía como lo de la razón poética, que sería una entrada fuerte, digamos, de la imaginación dentro de lo que sería la filosofía, ¿no? No sé si más o menos era lo que me preguntaba Sergio, ay, Javier. Ah, sí, sí, pues es una pregunta sobre lo que tú ya tienes planteado. Entonces, sí, claro que sí. Vale, gracias. La pregunta. Ah, yo quisiera decir que, tal como lo plantea Luis, entiendo que es entrar a conocer la filosofía como un elemento que nos ayude a explicar eh, la modernidad primera, la posterior, la última, y que hace un servicio
a la comprensión de dónde y cómo vivimos. Y me parece que no es un estudio libresco. Hay que tener conocimientos, pero esos conocimientos tienen que servir para algo. Y yo creo que no me equivoco. Es eso, ¿verdad? Exacto. Exactamente, Ana. Por esto antes he señalado un poco esta diferencia entre, que me parece que es interesante, tal como lo plantea Foucault y sobre todo me he referido a Kant, sobre lo que sería o sea, esta filosofía más académica, este análisis de la verdad, que evidentemente esto remite a la propia tradición filosófica. A ver, remite, pues, hablamos de Kant, hablamos de la crítica de la razón pura, hablamos de Ser y Tiempo de Heidegger, hablamos de la metafísica de Aristóteles. Esto es una tradición filosófica que es interesante, que es lo que llama análisis de la verdad, que esto, por supuesto, hay que ir trabajando textos, hay que ir formándose para entenderlos, pero esto sería una cosa, que esto yo entiendo que es algo que interesa, digamos, a algunos. Luego está, el mismo Kant lo decía, filosofía académica y luego filosofía mundana, ¿no? Luego está la filosofía mundana, que en principio interesa a todo el mundo que quiera pensar y que quiera actuar, que esto es lo que te refieres tú y lo que me interesa a mí, ¿eh? Es decir, la filosofía como algo que nos ayuda, digamos, a vivir, que nos ayuda a entender, que nos ayuda, digamos, a decidir, ¿eh? Y esta filosofía que sería pues esto entre una ontología del presente y como también plantea Foucault, que es una ontología del presente que tiene un sentido crítico y por lo tanto que no nos dice lo que tenemos que hacer, pero que de alguna manera nos abre horizontes posibles, nos abre un poco mundos, ¿no? Yo creo que esto es lo interesante de todos estos autores, ¿no? Que nos abren horizontes para pensar y para actuar, ¿no? En este sentido, sí que lo has entendido muy bien y lo acabas de decir muy bien, porque este es digamos, mi propósito, ¿no? Gracias. A ti. Bien, algún otro comentario? ¿Preguntas? Yo, Luis, pues aprovechando, preguntaría hacia dónde va. Como veo que en el programa, la última clase apuntas a eso que también está en el título, ¿no? El horizonte hacia el siglo XXI, ¿no? Un horizonte para el siglo XXI. Entonces, ¿cómo ves tú que este sujeto construido éticamente desde una modernidad ha ido cambiando, evolucionando o modificando completamente su estructura? Dijiste al inicio que no le llamas posmodernidad, algo que también me gustaría mucho que detallaras, que le llamas tardomodernidad en vez de posmodernidad, como le hemos entendido y llamado durante muchos años, ¿no? Actualmente, pero lo explicaste brevemente, pero me gustaría que ahondaras un poco más en esta diferencia entre tardomodernidad o posmodernidad Sí. y ese horizonte, ¿qué es el horizonte del siglo XXI? Bueno, la segunda pregunta, lo de qué es el horizonte del siglo XXI, esto sí que lo tenemos que ir viendo en el curso, pero digamos que, bueno, un poco para apuntar, digamos, alguna cosa. Y también es cierto que la primera clase, cuando hable de la modernidad, y como he puesto en el anuncio del curso, también vamos a retroceder un poco más, que es la propia constitución de Grecia, de la filosofía, de la democracia, que evidentemente aquí ya se está apuntando a algo. Está apuntando a algo en el sentido de que este proyecto, digamos, emancipatorio, que de alguna manera yo creo que está o sería la parte positiva de la modernidad, de alguna manera también aquí recoge algo, y esto también, por ejemplo, Castoriadis lo explica bien de lo que ya se estaba apuntando en Grecia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, digamos que como todo el mundo sabe, y esto evidentemente parece que es bastante evidente,
pues digamos el panorama actual es como bastante pesimista y el horizonte también. O sea, vamos a ver, estamos en un mundo realmente que no ofrece, digamos, grandes expectativas ni grandes esperanzas, pero de alguna manera hay que recogerlas. Es decir, no podemos renunciar, no podemos renunciar a ello, ¿no? Entonces, un poco, pues sería, pues esto, ir recogiendo, pues lo que hay en este proyecto, que un poco es el proyecto, volviendo un poco a Kant, que Kant explica muy bien en su texto, que es la ilustración, ¿no? Que es el proyecto de pensar por uno mismo, ¿no? De actuar por uno mismo, de liberarse un poco de los tutores, de ir a la mayoría de edad. O sea, esta esperanza que tenía Kant, evidentemente no se ha dado, porque Kant era muy optimista y pensaba en esta idea de progreso, bueno, que cada vez iríamos avanzando más hacia esta mayoría de edad de la humanidad y yo creo que vemos que no, porque bueno, estamos en una sociedad muy banal, muy nihilista, muy infantilizada, pero bueno, hay que recoger, digamos, hay que recoger el proyecto y ver cómo lo podemos enfocar, evidentemente viendo también la dimensión política, porque evidentemente no es posible una ética sin darle, digamos, esta dimensión política, ¿eh? Lo que pasa es que yo en el curso me centro un poco más, digamos, en la perspectiva ética, pero siempre planteado, digamos, en términos políticos. La cuestión de modernidad y posmodernidad es porque yo pienso que vamos a ver, que los ciclos históricos son muy largos y todo esto que abre la modernidad, todavía estamos en ello. Por ejemplo, vamos a ver, hay un libro que es un libro que me parece genial, o sea, hay alguna referencia, que es de un tal Norman Brown. Norman Brown no es muy conocido, escribió dos libros, uno se llama El cuerpo del amor y otro Eros y Tánatos, que Norman Brown era un profesor, no sé, de una pequeña universidad americana que le dieron una beca para estudiar a Freud y escribió estos dos libros geniales, a mi modo de ver, ¿no? Y en El cuerpo del amor, pues empieza hablando de Locke y el liberalismo y lo que viene a decir, y yo creo que esto realmente es así, o sea, que el planteamiento liberal de Locke ya si lo llevamos hasta las últimas consecuencias, eh, es el planteamiento de una sociedad horizontal que incluso pone en crisis, digamos, el mismo patriarcado. Otra cosa es que la sociedad capitalista, evidentemente, ha sido o es, esto lo podemos discutir, una sociedad muy patriarcal, pero que en el propio proyecto de la modernidad, o sea, había algo, y el mismo Marx, por ejemplo, lo dice, todo lo sólido se va a ir disolviendo. Y Nietzsche habla del nihilismo. Yo creo que estamos todavía en esto. Estamos en este proceso de disolver lo sólido, estamos en este proceso del nihilismo y estamos todavía en este proyecto en el cual está todavía esta propuesta, digamos, de Kant, del saber aude, de pensar por uno mismo, ¿no? Entonces, por esto que evidentemente a partir de un determinado momento que podríamos considerar que es a partir de los años 70 del año pasado, que es cuando se empieza a hablar de posmodernidad, pues estamos en una época que las cosas cambian mucho, y cuando se habla de posmodernidad, que sí que se incide en cosas que realmente van cambiando, pero que para mí son resultado, digamos, del mismo proceso. En la medida en que post quiere decir después de la modernidad, me parece que en este sentido no es, digamos, un término que aclare mucho, porque todavía estamos. Lo que pasa es que podemos hablar, y de hecho hay autores que también lo hablan, ¿no? De tardomodernidad o modernidad tardía, porque sí que a partir de aquí hay como un cambio que vale la pena señalar, ¿no? Perfecto, sí.
Muy interesante ver cómo esta noción de sujeto construida, pues sí, más o menos desde Kant en la modernidad hasta el siglo XXI, pues por supuesto que ha tenido modificaciones, pero el sujeto más que haber haberse, no sé, desvanecido como muchas otras cosas, el poder del sujeto se ha mantenido, ¿no? Incluso ha tomado más Claro, fuerza, bueno, es sí. algo que podríamos ya ver en el curso Algo que seguramente. veremos. No, pero evidentemente, vamos a ver, la figura de Kant es importante, pero que sí que vamos a ver, en la aparición de la modernidad, por esto yo decía que habían dos figuras ambiguas, que es la figura de Descartes y la figura de Hobbes. Descartes introduce, digamos, la idea de sujeto y Hobbes, por ejemplo, introduce la idea digamos, de Estado de Derecho, pero los dos son figuras ambiguas porque yo creo que ni en Descartes ni en Hobbes hay, de hecho, una propuesta realmente emancipatoria. O sea, plantean algo que ya será el inicio, pero por esto digo que lo plantean de una forma ambigua, que justo esto me parece interesante, y esto es en parte lo que discutiremos en la primera clase y quizás en la clase que hablemos de Spinoza, porque yo justamente creo que Spinoza sí que da un giro, es el primero que planteará realmente una propuesta, digamos, emancipatoria a partir de Descartes y a partir de Hobbes que él influirán, pero que él será capaz, digamos, de darle la vuelta. Darle la vuelta para darle, digamos, esta propuesta que yo creo que es la interesante, que es emancipatoria, ¿no? Pero claro, la figura del sujeto es, por supuesto, muy interesante y la manera como como desde Descartes, por ejemplo, hasta Hegel, ¿no? Que Hegel casi planteará como una deificación, digamos, del sujeto, ¿no? Que aquí también habrá, digamos, una cierta crisis, ¿no? Y como un poco todo esto se va retomando y como, por ejemplo, de hecho será el último autor que hablaremos, que será Foucault, como el mismo Foucault, de una idea del sujeto como sujetado, pasará, digamos, a ver la posibilidad de la construcción de un sujeto ético. Claro, hay muchas cosas. Vamos, por esto digo que todo esto, claro, son un poco, ni siquiera, o sea, planteo, digamos, que este curso sea un análisis, porque hacer un análisis de la modernidad sería, vamos, parece que no puedo pretenderlo. Entonces, lo que sí voy a hacer es un poco, a partir de análisis que he ido haciendo yo, pues plantear ideas que pueden ser como sugerentes para, para, para esto, ¿no? Para ir analizando y para ir proponiendo. Pero claro, hay mucha cosa, digamos, ¿no? Intentaré, pues esto, ser lo más claro posible bueno, para que resulte, digamos, útil para todo el mundo, ¿no? Pero por supuesto no hablaré de todo, lo que quería decir al principio, ¿no? No, o sea, no hablaré de todo, hablaré de algo. Entonces, la genealogía, bueno, hablaré de bastante, pero la propia idea de genealogía, en contra, digamos, de la idea de historia, me permite un poco elegir de lo que voy a hablar para seguir un determinado hilo conductor, ¿no? Por supuesto, Liz. Bueno, pues si ya no hay algún otro comentario, pregunta, daríamos por terminada esta clase abierta. Gracias, Ana. En cuanto a los datos para inscribirse, les pido que por favor me dejen su correo aquí en el chat y ahí en el chat puse también mi WhatsApp para que me escriban por ahí, por favor, y estar en mejor comunicación. Yo por ahí les daré toda la información y si no, a través del correo que me den ustedes. Entonces, bueno, pues toda esa información ya la tendrán a la mano.
Gracias, Cristian, acá está. Y pues nos vemos pronto ya. El curso, como decía, inicia el 2 de octubre, es todos los miércoles, van a ser 10 clases en total, del 2 de octubre al 4 de diciembre, en hora del centro de México, 11 de la mañana a 1 de la tarde, y hora española de 7 a 9 de la noche. Las clases Sí. quedarán grabadas, como comentó Luis, entonces en caso de que un día no puedan estar presentes, la clase se quedará grabada. Y el grupo de WhatsApp que funciona muy bien como un tipo foro donde todo el tiempo se están haciendo comentarios, preguntas, recomendaciones bibliográficas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, ahí Bueno, estamos, perdona, quería sí. decir, Sí, yo claro. supongo que no habrá, porque como hay cambio de horario, no sé si hay cambio de horario en México, también creo que sí, No, en o México no lo ya no sé. hay. Ya no hay. Bueno, lo digo porque en principio, claro, la hora de referencia es las 11 y ahora hay 8 horas de diferencia. Yo creo que continuarán habiendo 8 horas de diferencia, pero bueno, de todas maneras, cuando haya, lo comprobaremos porque ya digo, la hora de referencia, el curso se hace desde México a las 11, ¿no? Ya digo, de momento la diferencia es de 8 horas y supongo que después del cambio de horario, eh, porque yo creo que aquí sí que hay cambio de horario. Bueno, A las si no, 7. ya veríamos. Ujú. Ya veríamos, digamos, la hora que es y en todo caso ya lo notificaríamos. Pero vamos, yo lo he intentado mirar y a mí me consta que continuará habiendo una diferencia de 8 horas. O sea que, pero bueno, esto aviso sobre todo. Por supuesto, a la gente que esté en México ya no hay ningún problema, pues incluso eran las 11, ¿no? Pero si hubiera una hora de diferencia, lo diríamos. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación y estamos entonces en contacto para seguir el curso con Luis Roca Yusmed. Muchísimas gracias, Luis. Qué gusto y un fuerte Bueno, no, abrazo muchas a gracias a todos. vosotros y gracias por las preguntas que me han ayudado mucho para aclarar y bueno, esperando que os interese y os apuntéis. Vale, muchas gracias Vanessa y muchas gracias a todos los que habéis asistido y participado. Muchas Hasta la gracias. próxima. Chao.